senador Efraín Cepeda. Qué casualidad que en el marco de anunciar el hundimiento de la ley de financiamiento anuncia su candidatura presidencial. Ustedes pretenden beneficiar a ese sector de juegos y azares, o si más bien pretenden hundirla para hacerle el favor a mega ricos, billonarios. Con eso se financia cualquier campaña presidencial. Buenas tardes a todos y todas, colegas, a Colombia. A ver, no, yo creo que queda el debate sin mentiras y sin ocultar realmente cuáles son los intereses que están defendiendo. Vienen ahora a decir que sin discutir la reforma tributaria, ya la dan por muerta en las algunas comisiones económicas, especialmente una de ellas, la comisión tercera, donde se encuentra el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, uno de los que sabemos muy bien, ultradefensor de los juegos de azar. Díganle más bien al país si en verdad esta reforma tributaria, la ley de financiamiento, tiene que ver con el recaudo de impuestos a las clases medias y populares, mentira, falso de toda falsedad, y más bien pretenden hundirla para hacerle el favor a mega ricos, billonarios que año tras año aumentan sus utilidades. Díganle más bien al país si el intento de hundimiento de esta ley de financiamiento, que ya la pretenden hundir sin discutirla, quiere beneficiar al sector financiero, al sector bancario, que en el 2024 arrojó una cifra de utilidades, no de ingresos, de utilidades alrededor de 105.7 billones de pesos. Y den la cara realmente si ustedes pretenden beneficiar a ese sector de juegos y azares que hoy en día tienen un mercado controlado por 5 operadores que reportan utilidades de más de 45 billones de pesos al año. Con eso se financia cualquier campaña presidencial, ¿o no, senador Efraín Cepeda? No es cierto que esta ley de financiamiento le va a meter la mano al bolsillo a los colombianos. Por el contrario, este gobierno del cambio puede decirlo hoy con orgullo. Después de 3 años, que ha reducido la pobreza, que ha aumentado la capacidad adquisitiva de los colombianos y los hogares colombianos. Ese es el orgullo de este país, lo que la oposición no quiere reconocer. Saludos cordiales, fantástica y bendecida tarde del miércoles 3 de septiembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1123 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos, como siempre, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia. Carajo, y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Muchísimas gracias por sus mensajes. ¿Y qué les puedo decir? Hoy comenzó el video un poco tarde, tuve que dedicar la mañana y parte del inicio de la tarde pues a hacer gestiones, ¿no? Y hoy, puedo decirlo, hoy ha sido un día productivo. Ya necesitábamos un día bueno. Y hoy lo ha sido y esperamos continuar así porque, como lo dije y lo he dicho en varios videos, de esta salimos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. He leído los mensajes, los ha leído mi esposa. Muchas gracias y de verdad que sentimos como siempre su gran energía y por supuesto la ayuda divina que hoy sí que la sentí. Así que gracias. Bueno, comenzamos porque empezamos tarde y habíamos quedado en el video del día de ayer precisamente con el tema de la reforma tributaria, esa mal llamada reforma tributaria, esa palabra reforma, seguimos diciendo que no cabe, que no queda bien, pero bueno, la reforma tributaria, la ley de financiamiento. Hablábamos de la pedagogía que se debió haber hecho con mucha anticipación, sabiendo que de antemano que estamos en época electoral y que esta derecha nefasta iba a utilizar esto como ha sido. Como atacando, ahí los vemos todos coordinaditos. Eso el centro, la Miranda, la Jubina o el disque centro, ¿no? El centro uribismo y el uribismo en pleno. Todos coordinados, los medios coordinados. ¿Y qué podemos decir? Se sabía, no se reaccionó, no se pensó, no se actuó a tiempo y esto pasa. Esto pasa cuando no hay un proceso de comunicación y más cuando se sabe que hay un proceso de descomunicación por parte de esa gente, de esos medios y de toda esa oligarquía rancia, pues me parece un error garrafal. Entonces, pero escuchamos eso que dijo David Racero, ¿no? Justo también el día que Efraín Cepeda el malo,
lanza dizque su candidatura presidencial. Hágame el favor, ¿ah? No sé cuántos gatos votarán por semejante personaje. Pero todo esto es orquestado, todo esto es coordinado y por eso tomamos entonces la palabra de David Racero. Digan de frente para quién trabajan. Ya anunciaron que iban a hundir o que van a hundir la ley de financiamiento diciendo mentiras sobre la afectación de clases populares cuando la verdad están cuidando las cuentas bancarias de los grandes millonarios. Al contrario, este gobierno del cambio ha aumentado la capacidad adquisitiva de las clases medias y sectores populares, aunque dicha oposición le duela reconocerlo. ¿Para quién trabajan? Que lo digan de frente. Que van a hundir la ley de financiamiento. Lo han dicho con anticipación, lo han dicho desde antes. Por supuesto que le iban a hundir, y van a tirar a hundir la reforma a la salud. Eso también lo van a hacer. No sé, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es pues hacer pedagogía en cuanto a qué es la reforma tributaria, a quién afecta en realidad, si le afecta al bolsillo, al colombiano, porque incluso hay datos que por aquí dicen una cosa y resulta que por acá otra. El tema de las boletas. Por ejemplo, leímos un post de Gustavo Petro y decía que las boletas era a partir de 1 millón de pesos y ahora es a partir de 500.000. Las boletas para entrar a conciertos, espectáculos, en fin. Eso no cuadra. Y eso se presta para que haya desinformación. ¿O no? Entonces, esos son los problemas gravísimos que se han cometido y esperamos que de esto se esté tomando bastante nota los precandidatos y precandidatas que queremos que continúen con este sueño progresista. Porque un error en la comunicación es fatal. Y eso, no lo podemos negar, ha ocurrido, pero no nos vamos a quedar en eso. Entonces, pues como parte de lo que le ha tocado salir a Gustavo Petro a desmentir, pues otro post. No más mentiras con la reforma tributaria, señores riquísimos. Son dueños de prensa y redes, pero paguen sus impuestos. Paga más impuesto la secretaria del banquero que el banquero. Dejan a los niños de los pobres sin estudio, sin salud y sin comida en el colegio. Y escuchemos esto. Cínicos, los mismos que endeudaron el país con el COVID y como nunca antes, los mismos que nunca pagaron el subsidio de la gasolina, son los que vienen a decir que la reforma tributaria es completamente diferente a lo que se quiere. La reforma tributaria no va a agravar ni a la clase media, ni mucho menos la canasta familiar. Lo que sí va a hacer es a los dividendos, disminuir el impuesto a las empresas, a las herencias, a los hidrocarburos, a los vehículos contaminantes y a los que tengan que ver con los fósiles. Así que déjense de echar vainas, de decir mentiras en contra de la reforma tributaria, que además no es para este gobierno, es algo mucho más loable que será para el próximo gobierno. Y después de escuchar las palabras de Armando Benedetti, recordamos que el día de ayer hablábamos del Consejo de Ministros, que esperábamos que en ese Consejo de Ministros se hiciera una pedagogía para la gente, una pedagogía directa, una pedagogía que se buscara la forma, porque es también visto y sabido que mucha de esa gente que también se gobierna para ellos, porque lo de menos es decir, pues de malas, no lo vean. No, tiene que llegar el mensaje. Entonces se sabe que esa gente coge y vea, así como nosotros cuando vemos a Uribe y fuera, o a Duque fuera, pues así lo hacen también con Petro. Entonces cambian de canal. Entonces ahí está la creatividad. No tanto en la locución, listo. También si se presenta de una forma creativa puede ser que la persona no cambie el canal. Porque nosotros no lo vamos a cambiar, pero sí ellos. Y también, como se digo, se gobierna para ellos. Y también es importante, oiga, que de una u otra forma se enteren de lo que está pasando en el país, ¿no? Porque es que es tristísimo que solo por decir guerrillero, y no se enteran de las cosas importantes que incluso pueden estar beneficiando a familiares de esos mismos. Que seguro es así. Entonces, ahí es donde también radica la forma de la comunicación. ¿Cómo hacer que ellos también vean? ¿Cómo hacer?
en contra de los medios, en contra de las noticias. A ver, la creatividad. Publicistas unidos por el cambio. Debería ser una realidad. ¿Dónde está? Creatividad en Colombia hay así. Entonces, son puntos que se deben tener, repito, muy en cuenta. No se trata, no se trata de echarle nada de influenciadores ni nada de eso, no. El mensaje que ellos transmiten es perfecto. La forma como ellos, pero tenemos que salirnos del TikTok y tenemos que salirnos de redes y tenemos que saber combatir con creatividad en las paradas de los buses, en los mismos buses, vallas interactivas que muestren las cosas hermosas que están ocurriendo en nuestro país. Ahí está. Depende, eso es, o sea, se requiere una gran labor, un gran trabajo en cuanto a eso. Yo tengo miles de ideas y quisiera plasmarlas, pero a veces se ve uno en la impotencia y la lejanía, carajo, que también impide, pero sí quisiera encabezar un movimiento de publicistas, que lo vengo diciendo desde hace rato, de publicistas por el cambio, de que sean publicistas las personas que lleguen a estar al frente de los procesos de comunicación, publicistas, no diseñadores gráficos, no, publicistas que manden el mensaje. Repito y lo repito y dirán, este sí repite, pero no comprenderé nunca cómo se hace a un lado a la persona o a la campaña, a la agencia publicitaria que ha sido capaz de hacer que por Gustavo Petro votaran 11 millones de personas. Aparte de lo que es Gustavo Petro. Pero recuerdan el comercial, señores, enviando colombianos con un mensaje de audio de WhatsApp. Eso es publicidad. Y eso movió gente, aparte por supuesto de la figura de Gustavo Petro. Eso movió gente. Y después se aparta esa persona y llegan claudistas, llegan fajardistas, disque de esos verdes, a manejar el proceso de comunicaciones del presidente Gustavo Petro o del gobierno del cambio. Gravísimo. Sigamos entonces porque nos quedamos acá y ahí no avanzamos. Entonces estábamos pendientes del Consejo de Ministros, de ese punto, de cómo se iba a mostrar a la opinión pública lo que es la reforma tributaria, la verdad de la reforma tributaria y cómo se iba a contrarrestar las mentiras. Pues nos vamos entonces a la página de la presidencia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el Consejo de Ministros aclaró que circulan noticias falsas sobre la ley de financiamiento, de lo cual precisó que la canasta familiar no se toca, ningún producto será gravado. La ley es progresiva. Los sectores de mayores ingresos, incluido el financiero, asumirán la mayor carga. Que esto es lo que no les gusta, que esto es lo que ellos quieren ocultar, que ellos lo que protegen. Y nos vamos entonces para el post de David Racero y dice, están cuidando las cuentas bancarias de los grandes millonarios. Eso lo sabemos, pero es falso que se graben las cuotas de la administración de los conjuntos residenciales. Esto ha sido, imagínense hasta ese punto, pero se sabía que iban a decir de todo. O que se aumente el IVA a productos básicos. Es falso. Los impuestos se concentran en bienes nocivos para la salud, el tabaco y el licor, y en una sobretasa al sector financiero. Ahí hablamos aquí de lo que vemos acá. Y lo he contado, pues lo repito. Aquí en España y en Europa, usted va a comprarse un paquetico de cigarrillos y usted en Colombia va a la tienda de la esquina, en el Oxxo o donde sea, le venden sus cigarros, ¿no? Pues aquí en España no se puede, es prohibido. El estanco lo maneja el Estado. Lo que pagan un paquete de cigarrillos aquí cuesta aproximadamente 6 euros. Un paquete de cigarrillos. Pasen eso a 4.700, pues multipliquen cuánto vale un paquete de cigarrillos. Esos impuestos van para la Hacienda, esos impuestos van para las pensiones, para los subsidios, para todos los españoles, porque acá el lema es Hacienda somos todos. Eso pasa, y en todo el mundo pasa. Lo que pasa es que en Colombia, pues, es diferente. Pero los ingleses vienen acá y se llevan, no sé si creo que pueden sacar 3 cartones de cigarrillos nomás. Acá el control con el cigarrillo, el impuesto que tienen que pagar por el cigarrillo es impresionante. Y repito, esa plata va para
las arras del Estado, las arcas, la hucha pues del Estado, con la que se pagan pensiones, con la que se pagan subsidios, con la que se paga esto, con la que se paga lo otro, en fin. Así se maneja el cigarrillo acá y el licor, pero lo que llama la atención, por eso les digo, es que es manejado por el Estado. Y es ilegal ir a vender tu negocio, vayas a vender cigarrillos sueltos cigarrillos sueltos no se consiguen, medios paquetes tampoco, y ahora pues todo el mundo con el tal vapor, el dichoso vapor. Pero que vayan y lo vean por allá en un supermercado, como llaman acá, un chino, un chino es un local, a ver cómo les explico un chino es como esos de todo, como un Oxxo, pero entonces venden muchas más cosas y atienden hasta tarde, hasta la 1, 2 de la mañana, pero no se concentran básicamente en comida, se concentran en muchas cosas que consigues de todo. En un chino consigues desde una aguja, mejor dicho, consigues y todo barato, eso sí, compras muchas cosas, al otro día se te desbaratan, pero ahí ellos también a veces venden que la gaseosa, ¿qué tal? Entonces que venda un chino de esos cigarrillos, se meten en un problema gravísimo, es un delito. Es un delito. Las máquinas de tabaco que usted tiene en su local, entonces usted tiene la máquina de tabaco y tiene que surtirla, ¿no? Usted mismo va y compra los cigarrillos para surtirla en el estanco que está en su cuadra. No puede ir al de más allá ni al de más allá, no, en ese. Porque la Guardia Civil, que es una policía, tiene una llave y ellos llegan al local, abren, lo digo porque tuve un local y tuve una máquina de tabaco, abren la máquina. Cuando abren, ahí están los paquetes de cigarrillos puestos para que la gente los saque con monedas, ¿no? Llegan y echan la moneda y le sale el paquete. Pues esos cigarrillos tienen que haberse comprado allá y tienes que dejar el ticket de compra, que te dan un papel que te dan allá en ese estanco para meterlo en la máquina cuando llegue la Guardia Civil. Sin preguntar nada, llegan y te abren así, ya. Abren, listo. ¿Está o no está? Si no está el papel, ¡ay, papá! Problemota por contrabando. Terrible, eso es un delito. Y así es, desafortunadamente, pues el que va a fumar, pues pague y pague más, ¿no? ¿Qué más decimos? El objetivo, proteger a las familias, garantizar que quienes más tienen, más contribuyan. Escuchemos entonces un poco al ministro. Aclarar que hay una avalancha de noticias falsas en relación con la ley de financiamiento, en donde se ha pretendido desvirtuar el sentido de la ley de financiamiento, que tiene dos principios básicos y que no se han roto en absolutamente nada de la presentación. El primero es que la canasta familiar no se toca en la ley de financiamiento, no se va a gravar absolutamente ningún producto de la canasta familiar. Y el segundo elemento es que es un proyecto que es absolutamente progresivo en las medidas, en el sentido de que busca que los sectores de mayores ingresos en el país, los sectores que tienen mayores comodidades y el sector financiero entre ellos, sean aquellos que respondan por las necesidades de mayores recursos que hoy tiene el país y son quienes están realmente mucho más gravados dentro de la estructura de propuestas que se han presentado. Hemos presentado cerca de 40 medidas, algunas de ellas han sido mal interpretadas. Por ejemplo, hemos establecido que uno de los sectores que no deben ser gravados son los conjuntos residenciales, y la noticia que ha aparecido es que estamos colocando unos impuestos a los pagos de administración de los conjuntos residenciales. Esa noticia es absolutamente falsa. Se ha mencionado que hemos colocado una propuesta de incremento del IVA a varios productos, como decía, de la canasta familiar, que son falsos, y concentramos el esfuerzo en medidas que gravan a sectores que por razones de salud deben ser desestimulados, como es el caso del tabaco, como es el caso de los productos de licor, de los productos que tienen uso del alcohol. Estos sectores se les ha incrementado el impuesto con el propósito también de mejorar los efectos en la salud del país.
Se le ha establecido una sobretasa especial de impuestos sobre la renta al sector financiero. Le hemos colocado una sobretasa que nos va a permitir recuperar importantes recursos y que está en la dirección de que este sector financiero ha obtenido ganancias significativas importantes en este último periodo y debe contribuir con las necesidades fiscales que tiene hoy el país. Por otro lado, el gobierno reafirma que la ley de financiamiento es progresiva y protege a la clase media y trabajadora. No hay cambios en renta para quienes ganen menos de 10 millones mensuales ni para patrimonios inferiores a 1.900 millones. Repetimos, no hay cambios en renta para quienes ganen menos de 10 millones. Los cambios son para que ganen más de 10 millones, ni para patrimonios inferiores a 1.900 millones. Que quede claro, patrimonios inferiores a 1.900 millones no habrá cambios en la renta. Si se da el cambio es para patrimonios mayores a 1.900 millones de pesos. Tener 1.900 en patrimonio. Los sectores de mayores ingresos y patrimonios sí tendrán un mayor impuesto de renta. ¿Cuánto ha ganado el Grupo Aval? 142% de utilidades. Y brincan y ponen a sus medios a cacarear por pagar un impuesto para esa justicia social en Colombia. ¿Serán mezquinos? ¿Serán infelices? Esos son. Esa es la derecha en Colombia. Esos son los dueños de los medios que les están metiendo todos los días mientras se está tomando la sopa la protección a sus bienes, a los bienes de ellos. El que se está tomando la sopa y el que les importa 5. A esa gente les importa 5 el de la sopita. El trabajador les importa 5 y les vale 5 dañarles el almuerzo hablando burradas como que le van a subir, el gobierno va a incrementar la junta de administración, la cuota de administración del conjunto. Oiga, hágame el favor. Y me imagino todas las tías uribistas en esos conjuntos allá, por ejemplo, en Bucaramanga. Ay, este guerrillero me le va a meter 19% a la administración y resulta que termina metiéndole, y que no es así, pero ¿cuánto vale una cuota de administración en esos conjuntos? Un billetal, ¿no? Los que se encargan de subirle son ellos mismos. Eso, el gobierno que Petro va a subirle. Es increíble, Es falso que se graben todos los... aquí había un error. Gustavo Petro publicó un post que hablaba de 1 millón de pesos. Es falso que se graben todos los espectáculos. Solo aplicará a boletas superiores a 500,000. 500,000. Sin afectar el cine, el teatro o el deporte. Sin afectar el cine, el teatro o el deporte. La sobretasa al sector financiero y los impuestos a bienes nocivos para la salud financiarán programas sociales y de seguridad. Así es acá y así es en el resto del mundo. Bueno, en muchos países del mundo, acá en Europa, que es lo que conozco, pues. Así es acá. Entonces, esa plata. Lo que pasa es que si se van a robar la plata, entonces... grave, pero la plata tiene que ir, es para eso, para programas sociales, la plata del tabaco, del cigarrillo y del trago. Así es, entonces escuchemos al ministro. En materia de impuesto de renta de personas naturales, en los perfiles más altos se incrementen el impuesto de renta a personas naturales, entendiendo que los sectores de mayores ingresos, de mayor patrimonio también van a ser más gravados. En los sectores de bajo ingreso y de ingreso medio, para poner un ejemplo en el tema de ingresos de renta que tengan ingresos inferiores a 10 millones de pesos, no tienen ninguna variación en el impuesto de renta, y en patrimonio, aquellos patrimonios que están por debajo de 1.900 millones tampoco son afectados, pero al contrario son muy gravados los sectores en los perfiles más altos o de ingresos más significativos.
Este conjunto de medidas tiene esa filosofía de ser una reforma totalmente progresiva, progresista, y creemos que hoy el país está demandando de la población de mayores ingresos, de los sectores que han sido favorecidos por la riqueza o de mayores patrimonios, deben hacer un esfuerzo para financiar la necesidad de los programas sociales que hoy tiene el gobierno del cambio. Estas son solamente algunos comentarios de las noticias falsas que han aparecido. Se ha mencionado que, por ejemplo, vamos a grabar a todos los espectáculos, eso también es falso. Hemos establecido que solamente la boletería para espectáculos con un valor superior a los 500.000 pesos es la que va a tener un nuevo impuesto, y hay que tener en cuenta que ningún espectáculo, por ejemplo, en los espectáculos deportivos va a tener boletería superior a los 500.000 pesos. Tampoco sucede esto con los espectáculos de cine o los espectáculos teatrales, y solamente una pequeña franja de cierto tipo de eventos artísticos tienen la exigencia de boletería de un mayor valor, y solamente es esa la boletería que se va a grabar. Hay que tener en cuenta que para garantizar la financiación, por ejemplo, de la seguridad y los programas que están asociados al fortalecimiento de la fuerza pública, también demandan unos esfuerzos de inversión que han sido mencionados en el en el presupuesto del año 2026, y esos recursos también van a ser recibidos a través de esta carga impositiva que tiene los sectores de mayores ingresos en el país. Es de lo que hablamos, que la plata vaya para donde tiene que ir, ¿no? Si se va, porque eso cuesta, el bolsillo le va, claro, a más de uno lo va a pensar a la hora de fumarse un cigarro, o fuma menos o le vale más, pero que esa plata que va a pagar de más, que vaya entonces a donde tiene que ir, no al bolsillo de Sarmiento, no al bolsillo del otro, no al bolsillo, porque ahí sí, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces es un compromiso también con la salud, y repito, pues acá en estos países se ve mucho, se ve eso. Ya les conté el caso, cómo es el caso y cómo la venta de un paquete de cigarrillos aquí. Muchas entonces informaciones, ya hemos visto a Armando Benedetti, Gustavo Petro ha enviado post, escuchamos al ministro de Hacienda hablando y desmintiendo a todos los medios, pero repetimos, y no es por ser criticones ni nada, pero es que jode que salgan con mentiras tan absurdas como lo de los conjuntos de administración, con la administración de los conjuntos. Yo que he vivido toda la vida en conjunto, toda la vida hemos vivido en Colombia, en mi casa siempre era un conjunto cerrado, siempre fue un conjunto cerrado, y el celador, ahí el amigo, el celador de la portería, claro, el bacán, muchas veces, ¿no? Otras veces era, ay Dios mío, el celador, pero que vayan a decir que el gobierno va a subirle a las administraciones o que le va a poner un impuesto a las administraciones. Pero, bueno, ahí está, listo. ¿Qué más por aquí? Tenemos a David Flores Ballesteros. No te dejes engañar. La ley de financiamiento no son recursos para Petro, ni para despilfarro, ni para el avión de Verónica, ni nada. En este hilo te explico por qué es tan importante que el gobierno de Gustavo Petro cuente con recursos. Estas son las apuestas del presupuesto general de la Nación. En adelante me referiré al presupuesto general de la Nación con esta sigla PGN. Breve contexto, el 93% del presupuesto general de la Nación es inflexible, es decir, crece por ley. Aquí están las pensiones, la salud, giros a municipios y departamentos, pago a deuda, entre otros. Aquí, Gustavo Petro no puede decidir. Listo. Apenas el 7% de todo el presupuesto es inversión, es decir, con lo que cuenta el gobierno de Gustavo Petro para hacer realidad sus apuestas en compras de tierras, vías terciarias, mejorar la educación, la salud, subsidios a comunidades en la pobreza, pilar solidario. Seguimos. Ojo a este contexto. Sin ley de financiamiento,
nuestro gobierno se quedará maniatado y sin recursos para invertir en las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que solo se dedique a girar recursos de ley. ¿Y para qué necesita nuestro gobierno los recursos? Eje 1, 11.6 billones, lucha contra la crisis climática. Comunidades energéticas, recuperación de la selva amazónica, gestión del riesgo, soluciones para los no interconectados, subsidio de energía, 11.6 billones. Eje 2, Eje 2, 30.9 billones, repito, 30.9 billones. ¿Para qué? De una economía extractivista hacia una economía productiva, reforma agraria, crédito agropecuario, caminos comunitarios para la paz, economía popular, los trenes, reactivación férrea. Eje número 3, 32.8 billones. De la desigualdad hacia una sociedad garante de derechos. ¿Para qué son esos 32? Para la atención a la primera infancia, para el agua potable, para pilar solidario y reforma pensional, red de hospitales públicos, renta para cuidadores, hambre cero, ¿qué más? Universidades públicas, gratuidad en la educación, renta joven. Eje 3, 32.8 billones. Mire lo que están afectando y lo que quieren hacer. Eje 4, 9.7 billones. Democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional por la vida. Modernización de la Fuerza Aérea. Catastro multipropósito. Ampliación de capacidades del sector público. Eje 5, 7.1 billones. Teniendo en cuenta el trazador de la política de paz del gobierno, dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz. Para eso se necesita plata. Medidas de reparación de víctimas, la restitución de tierras, la inclusión productiva de la víctima. Ese es un hilo que ha enviado y que ha publicado David Flores Ballesteros, director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz de NP Colombia, que me pareció interesante y por eso también lo traemos en esa parte de pedagogía que tenemos que hacer para hacer el voz a voz, para que ustedes también tengan argumentos, aunque ustedes están más enterados que todos, pero para tener argumentos en esa búsqueda de lograr esos 16 millones, que el trabajo es con argumento. El trabajo es allá afuera en la calle con los amigos, los conocidos, con el vecino, con el que sabemos que no ha votado, que tiene cédula por primera vez. Para decirles, vea, necesitamos continuar con este cambio. Desen en cuenta todo lo que afecta en este post de David Flores, que seguramente faltarán muchas más cosas, pero así a grosso modo nos damos cuenta del daño tan grande que lo viene diciendo. Quieren matar a Colombia, lo viene diciendo Gustavo Petro textualmente con esas palabras. Así que, pues, vamos a ver qué hacemos, cómo seguimos entonces haciendo esa pedagogía en torno a esa reforma, pero aparte también, ayer vimos a Gustavo Petro en esa alocución, pues destacando el repunte de la educación pública en Colombia en las pruebas Saber. Gustavo Petro presentó este martes resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, resaltando la mejora en la educación pública, la reducción de la brecha con los colegios privados. Aseguró que el financiamiento de estos avances se sostiene, lo acabamos de ver, en la reforma tributaria. Nos vamos para RTBC Noticias. Por cierto, la pinta de Gustavo Petro ayer, me gustó ese color del blazer. En la locución nacional, el presidente Gustavo Petro afirmó que Colombia empieza a mostrar un elevamiento del intelecto general de la sociedad, resultado de la inversión en educación pública y del fortalecimiento de los programas de permanencia escolar. Según dijo, este es el paso esencial hacia una sociedad del conocimiento. Los promedios de educación en Colombia son los peores del mundo, especialmente en matemáticas. Recordó, al analizar los datos de las pruebas Saber, no obstante, destacó el caso de Bogotá, donde la educación pública y privada juntas se acercan al promedio de la OCDE, un avance que relacionó con las políticas impulsadas durante la Bogotá humana. El aumento de la calidad educativa fue general en todas las competencias del saber establecidas, señaló, precisando que durante su gobierno la educación pública subió 4.8 puntos en las pruebas Saber 11 frente a la caída 1.8 registrada bajo la administración del nefasto Iván Duque.
cifras en el repunte de las pruebas saber. El mandatario mostró gráficas comparativas con las que subrayó varios logros. Mejora general, promedio nacional en las pruebas saber pasó de 0.6 puntos bajo Duque a un incremento de 3.6 en su gobierno. Educación pública, el puntaje en colegios oficiales aumentó 4.8 puntos, alcanzando 248.4 en contraste con la caída durante el periodo anterior. Brecha social, la diferencia entre colegios privados y públicos se redujo en 6 puntos, una señal de mayor equidad. Competencias específicas, hubo incrementos en matemáticas, en lectura crítica, en ciencias naturales, en sociales y ciudadanas, en inglés. Prueba Saber Pro, los resultados reflejan una tendencia similar con mejoras en la mayoría de los departamentos del país. Sin embargo, es de destacar que la educación superior pública supera históricamente los promedios de la educación privada. El presidente destacó además que la deserción escolar bajó a un 6.8% desde un 8.1% en el gobierno anterior, un dato importante. Y reiteró que la permanencia está ligada al acceso a la alimentación escolar. Un estudiante con hambre en el estómago no piensa, porque tiene que pensar primero en el hambre que como cualquier especie animal, por supuesto. La educación pública como prioridad de inversión del Estado. En su discurso también el mandatario subrayó los recursos del Estado deben destinarse a fortalecer la educación pública, no a subsidiar negocios privados. Citó como ejemplo el programa Serpilo Paga, que entregó 15.000 becas en universidades privadas con el mismo costo que ahora financia 150.000 cupos en la universidad pública. Ojo ese dato, ¿no? Con el programa Pilo Paga se entregaron 15.000 becas. Con ese mismo costo se financian ahora 150.000 cupos en la universidad pública. No más subsidios a universidades privadas, esa plata ahora multiplica oportunidades en el sistema público. Reforma tributaria y justicia social, el mandatario enlazó estos logros con el debate fiscal. Explicó que el incremento del presupuesto educativo solo es posible gracias a una reforma tributaria que busca que los más ricos paguen lo que les corresponde. Hay ricachones que no saben qué hacer con el dinero, que cogen el tiempo o el espectador a decir que qué terrible la reforma tributaria. Pues sí, es a esas personas naturales, pero a quienes se llevan la plata a los paraísos fiscales. La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero y eso no puede ser así, advirtió. Para el presidente, el esfuerzo tributario no está dirigido al trabajador común, sino a quienes concentran la riqueza del país. Le ponemos impuestos a la renta de la banca, pues claro, a las generadoras eléctricas, pues claro, porque con las tarifas de energía eléctrica se están robando literalmente a toda la sociedad colombiana. Y así salen a defenderlos, ¿no? Y acá dice que no está dirigido al trabajador común, entonces por allá, no, pues que el trabajador fuma, entonces ahora el trabajador tiene que pagar más para su lado de... ¿Ah? ¿Cómo le hacemos? Eso ya es otro tema, ¿no? Educación y equidad como proyecto de nación. El jefe de Estado cerró su alocución afirmando que los avances en las pruebas Saber 11 y Saber Pro confirman el impacto de la inversión pública y de las políticas sociales. Este éxito no se lo deben robar, tiene que volverse calidad en la mente y en el espíritu de cada niño, de cada niña, de cada joven de Colombia, señaló. La apuesta por la educación, reiteró, no puede desligarse de la reforma tributaria ni del esfuerzo por redistribuir la riqueza. En su visión, el camino hacia la justicia social pasa por garantizar que la comida llegue a los colegios, que los maestros tengan respaldo y que los recursos de todos se traduzcan en un sistema educativo fuerte y equitativo. Excelentes noticias en torno a la educación. Y hacemos un frenazo. Por ningún lado hemos leído la palabra deporte. Por ningún lado. Entonces, así como vamos a hacer las mediciones con esas grandes pruebas Saber, vamos a ver también qué resultados deportivos se muestran a través del país, porque por ningún lado, no puede ser, en ningún lado se menciona el deporte. Y siempre lo diremos y no estamos cerrados al decirlo. El progresismo en temas de deporte, quedadísimo. No vamos a decir que esa derecha, no. Ahí también hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo. Que sí, que no hay plata, pero no se le puede quitar la plata al deporte. Ojo, que me brincó el hijo, me brincó qué días. Le dije que en el gobierno y se puso a buscar y a preguntarle por allá al chat GPT, como dicen en Colombia, ¿no? Acá es chat GPT, chat GPT. ¿Qué pasa con el deporte en Colombia? Corchado, de esos chat GPT lo puso. Oiga, y me llegó el deporte en Colombia. Es así.
No es por echar bochinche ni ser aquí santanderiano, tritricón, no. Cero patatero en tema del deporte. Esperamos que todos, porque ahora vamos a leer una entrevista del senador Iván Cepeda que me encantó. El senador Iván Cepeda dice que vamos a continuar con el gobierno del cambio. Carolina Corcho, por supuesto, también dice que vamos a continuar con el gobierno del cambio. Gustavo Bolívar, defensores del gobierno del cambio. Cambio, todos. ¡Ole! Pero si se va a continuar con el gobierno del cambio, señores precandidatos, hagamos una variación en el tema de deporte, porque estamos quedados, crudos. No solamente son clases de educación física. Me prefiero la preparación deportiva, generar competidores de élite, hechos en Colombia, con entrenadores incluso extranjeros, con medios, y que estamos seguros que en los territorios, así como le ponen el colegio, póngale el centro de alto rendimiento de entrenamiento deportivo y verá cómo van a responder los muchachos de esas zonas apartadas también, obviamente en todo el país, pero de esas zonas apartadas también, segurísimo que sí. Así que el deporte, triste, muy triste, de verdad, muy triste, porque sabemos y somos unos convencidos que el deporte tiene que estar alineado y también tiene que tener un respaldo del Estado en un país para cumplir los sueños de muchos de los niños de ese país que quieren ser deportistas y que muchas veces quedan limitados porque no hay la forma. Y si lo logran con un esfuerzo impresionante, que sus hermanos, para poder sacar un deportista de élite, sus hermanos, muchos han tenido que sacrificarse en muchas cosas para comprar las zapatillas, para que el niño o la niña pueda ir a entrenar, para tener para el bus, para tener incluso para el viaje. Los hermanos también han tenido. La vida de un deportista no es cualquier cosa. La vida de un deportista es una cosa seria y es una cosa que se debe tomar también con el esfuerzo que se toma, así como un médico, yo siempre lo diré, incluso un deportista tiene mucho más trabajo que el médico, porque el deportista empieza desde pequeño y desde pequeño empieza a tener una madurez, a enfrentar fracasos, retos, aspiraciones, sueños. Es una mezcla que muchas veces se ve truncada, porque nunca el bolsillo del papá no aguanta. Porque está esa percepción que es que si el papá no tiene la plata, entonces no se puede. Obviamente hay que hacer esfuerzos, se hacen, pero que tenga uno en algún momento un apoyo de un Estado que me pueda brindar una cancha para que mi hijo pueda entrenar y no tenga que pagarle a las mafias de equipos de fútbol que cobran para que sus hijos jueguen. Porque lo digo con conocimiento de causa. Entrenadores que piden plata para que sus hijos jueguen. Y así son. Y ya les he contado muchas historias que tengo respecto al tenis y lo que ha ocurrido y lo que he visto, sentido y palpado. Las mafias que también existen en esas ligas deportivas. ¡Listo! Dejamos ahí. Nos vamos ahora porque vamos a continuar con este sueño progresista. Porque el 2026 lo vamos a hacer, lo vamos a repetir y lo vamos a lograr con una votación impresionante. Sea quien sea nuestro candidato o nuestra candidata. Sea quien sea, esperamos que se haga una elección responsable, pero yo le sigo echando pues acá la cuña al senador Iván Cepeda, que me encantó, que el sábado ya lo saben, ¿no? Hay una presentación del senador a las 2 de la tarde, venga, nos vamos, por si no vieron ayer el video, que lo subí ayer tarde también, me decía YouTube, en este momento la audiencia, una gran parte de su audiencia está durmiendo. Eso porque el algoritmo también obviamente está por acá en Europa. El poder de la verdad en Cali, Iván Cepeda Castro, 2 a 4 de la tarde, el sábado 6 de septiembre, Universidad Santiago de Cali, bloque 3, piso 4, el aula máxima. Te esperamos y no se les olvide, si van a estar allá, si van a ir, lleven una camisetica blanca o de color para que estampen. Me imagino que será la imagen de campaña del senador Iván Cepeda. Repetimos entonces, 6 de septiembre de 2 a 4 de la tarde en la Universidad Santiago de Cali, bloque 3, piso 4. Listo, cuñazo para el senador Iván Cepeda. Y ahora, pues, vamos a leer esta entrevista que le concede el senador y precandidato Iván Cepeda al país América Colombia. Iván Cepeda dice que mi propuesta es continuar con el programa de Petro, pero senador, metámosle ahí y deporte le hacemos algo. Todo muy bien, todo excelente. Ley de financiamiento, que ya sabemos que es que le cortaron la ley de financiamiento, sí. Lo sabemos, no somos ignorantes. Ese fue el argumento que le dije yo a mi hijo.
Cuando me dijo, oiga, que el gobierno le está quitando el deporte, la plata del deporte. No sabemos cómo, pero tiene que haber plata para el deporte. Tiene que haber. Entonces, Iván Cepeda, mi propuesta es continuar el programa de gobierno. El senador y precandidato presidencial de la izquierda defiende que los colombianos estén más alineados con lograr nuevas reformas sociales que con el discurso de seguridad de la derecha. Ahí vemos la imagen, fotografía del país. Iván Cepeda, de Chelo Camacho, es esa fotografía. El artículo escrito por Valentina Parada Lugo, Juan Esteban Levin, una entrevista. El senador Iván Cepeda tiene 62 años, nacido en Bogotá, una de las figuras políticas más visibles en la actualidad. Asegura que su decisión de lanzarse como precandidato presidencial ya estaba tomada antes de la reciente condena contra Álvaro Uribe Vélez. Su decisión de aspirar a la presidencia marca el camino hacia la primera vuelta de mayo de 2026, tras más de una década de litigio contra el expresidente y líder de la derecha. Logró la condena de su adversario en primera instancia y pocas semanas después oficializó su aspiración. Por respeto al proceso no tomé ninguna decisión en medio del juicio, señala, para luego advertir que su campaña para llegar a la Casa de Nariño será el continuismo del gobierno de su copartidario Gustavo Petro. Desde la sala de su casa en el norte de Bogotá, poblada de artesanías, el congresista refuerza que fueron varias organizaciones de derechos humanos a las que ha sido cercano desde hace décadas, las que le pidieron poner su nombre a consideración. Si no hubiera decidido lanzarme, habría decepcionado a muchos sectores sociales, admite con su característico tono monocorde y sereno. 4 años atrás, cuando la izquierda trazaba la estrategia que terminó en una sonada victoria, rechazó esa misma solicitud. Era el momento de Gustavo Petro. Ahora considera que ha llegado el suyo. En conversación con El País, el precandidato del Pacto Histórico expone sus banderas, analiza el momento político y se refiere a la oposición a la que enfrentará en las urnas. La derecha está perdida. Pregunta. Hace pocas semanas usted decía que ser el candidato presidencial no era su aspiración. ¿Qué lo hizo cambiar? Respuesta. Las solicitudes del movimiento social y de víctimas que me llevaron a esa determinación que ya tomada, desarrollaré con todo el entusiasmo, la dedicación y la energía posible. No me hubiera lanzado si no hubiera terminado el juicio contra Álvaro Uribe. Las dos actividades eran incompatibles. ¿El presidente Gustavo Petro le pidió directamente que se candidatizara? Respuesta, no, pero lo hemos hablado. Es una decisión que le consulté en 2022. Se planteó que me enfrentara en una consulta con él, pero era consciente de su recorrido y méritos, así que ni siquiera lo consideré. Ahora es ineludible. A todo dirigente político le llegan momentos así, y he podido constatar que de no lanzarme habría frustrado a personas que son muy importantes para mí, fundamentalmente las comunidades con las que he trabajado toda mi vida política. Pregunta. ¿La inclusión del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta ha producido tensiones? Ha producido tensiones. ¿Cuál es su posición? Su participación es una realidad. Bienvenido al debate. Yo no soy amigo de discutir las diferencias en público, no porque tengamos algo que ocultar, sino porque no hay que facilitarle la labor a nuestros adversarios políticos. Además, en general, intento rehuir a las peleas. He intentado hacer de la cohesión de las derechas y de todos los sectores sociales mi meta política. Creo que es fundamental y fue lo que nos dio la victoria en el 2022. Pregunta, ¿pero comparte la preocupación del ex senador Gustavo Bolívar por tener un aspirante que está imputado penalmente en un caso de corrupción? Si Quintero cumple las condiciones legales para ser candidato, podrá hacerlo. Ahora, como resultado de la propuesta de Bolívar, el Comité de Ética del Pacto Histórico debe analizar todas las aspiraciones y decidir si siguen adelante. Ahí vemos al senador Iván Cepeda, Andrés Galeano, es la foto de él, es la foto. Pasando a la realidad política general, ¿cómo evalúa el gobierno de Gustavo Petro? Lo primero es que ha realizado por primera vez en Colombia una alternancia real en el poder político sin que se haya producido la debacle que algunos anunciaban, como la supuesta ruptura del orden institucional y constitucional. Nada de eso ha pasado. Las Cortes funcionan en su independencia y también el Congreso con todos sus problemas. Pregunta, ¿cómo imagina un gobierno de izquierda en el 2026?
La base de mi planteamiento político es el programa de este gobierno. Lo primero es que partiría de las lecciones aprendidas de este gobierno. Al anunciar mi precandidatura, planteé que quisiera escuchar atentamente a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, incluso a la oposición. Hay algunas falencias evidentes como por ejemplo la corrupción y escándalos como el de Olmedo López en la unidad de gestión del riesgo. Yo no soy amigo de la demagogia, de decir habrá cero corrupción en un estado tan corroído como el nuestro. Pero sí tiene que haber un esfuerzo muy claro y preventivo para atacarla. Dicho eso, habrá continuidad de lo bueno, que no creo que sea poco. ¿Qué resaltaría? A veces se ridiculiza el lema del gobierno del cambio, alegando que nada ha cambiado. Pero este gobierno ha entregado más hectáreas de tierra a los campesinos que ningún otro. Tampoco se puede desconocer que se ha logrado un mayor respeto a los derechos humanos. Claro, ha habido episodios de violación a ellos, pero no masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. El manejo económico ha sido ejemplar con una calificación sobresaliente. Son éxitos que no tuvieron quienes gobernaron antes y dijeron que íbamos a dejar la economía en ruinas. Ellos sí la dejaron en ruinas, nosotros la estamos reconstruyendo. Pregunta: varios aspirantes agitan la bandera de la seguridad. Usted ha sido un gran defensor de la política de paz total. El presidente señala que es una meta que no se cumplió. ¿Qué lugar tienen la paz y la seguridad en su propuesta? No hay paz total en Colombia ni en ninguna parte del continente. Es profundamente demagógico e ideológico plantear que el recrudecimiento de la violencia es el resultado de una política de paz, cuando en los últimos 20 años asistimos a una emergencia de redes transnacionales de crimen organizado. El narcotráfico se ha globalizado y las rentas por el oro ilegal, que pertenecen a un mercado global, son superiores a la de la droga. Por eso es que países que no tenían fenómenos de criminalidad tan graves como Ecuador enfrentan crisis de seguridad. Eso no es excusa ni explica todo lo que pasa en Colombia, por supuesto. Pero entonces, ¿mantendrá la paz total? La política de paz ha tenido deficiencias, problemas, pero también ha tenido avances. Para que quede claro, voy a mantener los esfuerzos de paz en sentido amplio, con una política comprenda que es necesario transformar los territorios y no simplemente sacar adelante las mesas de diálogo. Este gobierno ya ha intentado hacer alianzas estratégicas, no para sustituir solo los cultivos, sino para todas las economías ilegales. Y ahí vemos al senador Iván Cepeda en su casa en Bogotá, Chelo Camacho. Pregunta, en concreto, ¿qué hacer con el ELN? Insistir en la agenda que se pactó en Quito en 2016. En este gobierno se logró cerrar uno de sus puntos, quedan los otros por desarrollar. Ese diálogo se suspendió por el cruento ataque del ELN en el Catatumbo. Habría que ver cómo retomar. ¿Cómo abordar a los grupos que no muestran voluntad de negociar, como el EMC de Iván Mordisco, a quien el presidente señala de terrorista? Los grupos que representa el señor alias Mordisco han tenido un accionar agresivo, incluso han atacado e intentado someter a organizaciones sociales a punta de violencia. Es muy difícil un diálogo con quienes tienen esa actitud y no lo voy a impulsar a toda costa. Habrá que analizar y priorizar. El proyecto de ley de sometimiento aparece cuando cualquiera va a hacer un discurso lo más punitivo y demagógico posible, sin pensar cómo ahorrar vidas, que a mi modo de ver son el objeto fundamental de una política de paz. Pregunta, ¿cómo ve a la oposición? La veo perdida. La derecha ha querido resucitar el debate de la seguridad, que si bien es fundamental en las grandes ciudades y en muchos territorios rurales, no es lo que pide la gente. Los colombianos piensan primero en las reformas sociales, temas que la derecha enfoca desde una perspectiva supremamente mezquina. Además, el Centro Democrático tiene la debilidad de ser un partido caudillista, en el que si el jefe no amanece bien, toda la colectividad se resiente. ¿No siente que hay caudillismo petrista en la izquierda? No. Creo que la figura del presidente es preponderante, pero no tenemos ese problema. Veo una cantidad importante de liderazgos que perfectamente pueden reemplazar el del presidente. Hay condiciones para buscar relevos. Su vida política ha girado alrededor de la justicia y el caso de Uribe es el hecho más reciente y más vistoso. ¿Será el eje de su campaña? Hay debates ineludibles, pero más allá de la confrontación política será una extrapolación del escenario jurídico. Un sello de mi personalidad política es la búsqueda de la justicia.
Si los ciudadanos llegaran a concederme su respaldo, promovería una reforma para que haya más justicia. Es necesario desarrollar la justicia para contrarrestar la violencia, la corrupción, los males de la sociedad colombiana. Pregunta: ¿cree que las relaciones con los Estados Unidos, con hechos como las críticas de funcionarios a la condena de Uribe, van a incidir en la campaña? Si llegan a intentar buscar una intromisión en nuestro Poder Judicial, tendríamos algún tipo de episodio. Está probado que en Colombia el Poder Judicial toma decisiones en derecho y de ninguna manera es admisible que un congresista e incluso un secretario de Estado lance acusaciones tan irresponsables como las que escuchábamos. Me gustaría saber si alguno de esos políticos que se pronunció en Estados Unidos ha leído las decisiones judiciales. ¿Cómo plantearía la relación con el gobierno de Trump? Pregunta. ¿Cómo lo ha hecho este gobierno? Manteniendo los procedimientos y acuerdos. Claro, tendrá que verse cómo se desarrolla la política del gobierno de Trump hacia América Latina y hacia Colombia en particular. La situación en Venezuela es preocupante porque se está entrando en una dimensión que puede ser peligrosa para Colombia, para Venezuela, para el propio Estados Unidos. Y con Maduro, pues como han sido hasta ahora, con críticas, pero con relaciones diplomáticas, económicas y de fronteras que debe tener Colombia con su vecino. En el gobierno de Iván Duque se demostraron las terribles consecuencias de ideologizarlas y no tener relaciones económicas. No permitir la libre circulación de personas, no tener ninguna cooperación bilateral frente a las violencias, fue una catástrofe, especialmente para las 12 millones de personas que viven en la frontera. Pregunta. Una reciente columna de Patricia Lara señala que la diferencia entre Petro y usted es que usted sí tiene el ego controlado. Me honran mucho las opiniones que he escuchado en torno a mi candidatura, pero no entro en esas comparaciones. Sé que tenemos estilos distintos con el presidente Petro, pero de ninguna manera me voy a arrogar a ser mejor o más virtuoso. Muy buena la columna con nuestro precandidato senador Iván Cepeda, que le ha realizado y que ha concedido al diario El País América. Nos responde varias dudas, vamos armando todo este tema con lo que tiene que ver la campaña del senador y nadie me le pregunta el deporte. Mentiras, eso ya me encargaré yo. Se me acaba de ocurrir algo. Pues vamos a ver si lo podemos poner. Es que ya tengo otra vez la cabeza como puesta en el sitio, ¿verdad? Qué días los que hemos tenido. Wow. Yo no he dormido, no he comido en forma. Incluso tengo un tratamiento porque tengo por allá una cita el 12 de este mes que se me había olvidado, por cierto. Una cita también para que me tienen que hacer el colon y no sé qué, una colonoscopia. Tengo que prepararme incluso para eso. Tenía la cabeza pues hecha un 3. Ahora, afortunadamente, hoy con ese paso que dimos y que Diosito lindo nos puso una persona especialísima en el camino. Es que se notó la mano de Dios, pero no me distraigo, yo los distraigo a ustedes, que Dios mío, ya bastante tendrán con lo suyo, pero les agradezco. Bueno, terminamos entonces con esta entrevista concedida al senador Iván Cepeda y otro de los puntos que teníamos pendientes y que siempre hemos elogiado y que resaltábamos, y mi Riohacha hermosa, por aquí está la foto de Riohacha, de La Guajira, pues el evento que se está desarrollando, esa cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Riohacha. Ayer precisamente hablamos, hola, y Gustavo Petro, pues dicho y hecho, terminamos el video y Gustavo Petro desde Riohacha. La migración es una riqueza cultural que nos permite convivir con la diversidad humana y construir sobre las diferencias. Así lo afirmó Gustavo Petro en la 15ª cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Riohacha, donde rechazó las políticas que atentan contra la diversidad y la naturaleza humana. Enfatizó que Latinoamérica tiene que ser antifascista y dejar atrás las marcas del esclavismo y del servilismo. Escuchemos entonces aquí a Gustavo Petro. A ver. Si nosotros vemos la migración positivamente como una riqueza, si podemos entender el mundo gracias a esa historia, y podemos bailar y podemos hablar a pesar de la diferencia de los idiomas, y podemos vivir incluso en otras culturas diferentes, gracias a que entendemos la diversidad humana, ¿por qué vamos a ser proclives a apoyar una política que mata la diversidad humana?
Y yo he encontrado que ha llegado tanto nuestro servilismo político, espantados por la tecnología militar y la supeditación que nos enseñó el esclavismo y el vasallaje, a doblar la cabeza ante políticas completamente acientíficas, premodernas y fascistas. Y tengo que volver a la historia para decir por qué Latinoamérica tiene que ser antifascista. Porque aquí somos hijos e hijas de Bolívar. Porque el Mar Caribe no solamente fue un monopolio español de conquista, casi matan todos los pueblos indígenas del Caribe. El pueblo más grande es el de aquí, Guayú, y es hermoso. Es una expresión de esos pueblos, antiguos pueblos caribes que quizás vienen de los mayas, no sabemos bien. Y nunca estos pueblos, a pesar de la muerte de la rebeldía indígena generalizada, dejaron de ser rebeldes. Porque los negros, antes de llegar a Cartagena, cuando veían la primera isla del Caribe, allá en el oriente de lo que llamamos hoy las pequeñas Antillas, las Antillas menores, apenas veían esa primera tierra ya en el continente americano, pero siendo islas, se tiraban a morir o a ser libres. Morir ahogados o ser libres hombres y mujeres. Comenzaba Gustavo Petro este discurso, esas palabras, este fragmento de esas palabras el día de ayer diciendo: la migración es una riqueza cultural que nos permite convivir. Les voy a hacer un recuento del edificio donde vivo aquí en España. Este es un edificio de 4 plantas, sí, 4 plantas y tiene arriba, bueno, 5 plantas, 5 pisos. Vivimos nosotros en el último piso. Al frente tengo una señora que ella es nacida en Marruecos, pero muy joven, se la trajeron. Marruecos está al frente, decimos, no, aquí desde Málaga, Marruecos está al frente. Y miren el mapa. Ahí se ve, África lo tenemos acá al frente. Entonces la señora nació en Marruecos, pero la trajeron acá muy pequeña. La señora es una señora de la tercera edad. Listo. Bajamos. Tun. ¿Qué encontramos? Una señora y una familia que es de Ucrania. Al lado, una familia que es de Venezuela. Al frente, una familia española. Al lado, una familia española. Seguimos bajando. Argentino, marroquí, paraguayo, español. Bajamos. Español. Así es el edificio. Entonces, ustedes vieran esas reuniones de las juntas de, ¿cómo llaman en Colombia? Las juntas de administración, ¿sí? Sí, la junta. Pues de todos los vecinos, ese intercambio de culturas, Ave María, hay uno que tiene la bandera. Argentinos, ya les dije, sí. No, argentinos, claro, me faltaban. Hay 2 que hacen yoga, una pareja, hacen yoga, tienen su perrito, bandera argentina. La señora de la bandera, bandera ucraniana. Y yo, por supuesto, mi bandera colombiana que los días patrios la saco en la ventana. Entonces, esa riqueza cultural. Y digo yo muy agradecido de España y tal, de eso sí, siempre, por supuesto. Mi hijo es español, le tengo que darle las gracias eternas, totales, infinitas también a España. A mí me ha ido bien, afortunadamente, no nos ha ido mal. En medio de todo, por supuesto. Pero lo que sí puedo decir es que si algo extrañaré, que no será mucho, pero si algo extrañaré es eso, el intercambio cultural. A mí me encanta, por aquí sales y entonces hay un señor de África que arregla la ropa. Ustedes lo vieran, es un amor de hombre, viene de Bangladesh, bueno, es un país por ahí también raro. Raro, ¿no? Pues un país africano. Y llegó acá y el señor es un manitas para arreglar que el pantalón, que el dobladillo y que esto, él lo hace. E incluso lo vemos mucho leyendo el Islam, creo que es lo que él lee, porque él saca una sillita en su local y se sienta ahí
y ahí sigue. Entonces caminas un poco y es que es impresionante. Yo les he mostrado y les he dicho cuando hago videos fuera, escuchen los acentos y verán que pasa inglés, finlandés, sueco, alemán, un español, un latino, vuelve y pasa un japonés, un chino, por acá uno de Turquía, de Rumanía, de Bulgaria y de... En un momentico conoce gente de todo, de casi todo el mundo. La migración aquí en España es impresionante. Por eso muchas veces cuando en Colombia me dicen, pero en España ¿cómo son de racistas? Yo digo, pues, independientemente, es que es mucha migración, somos muchísimos. Y aquí a todos les abren las puertas. Por eso, desagradecido y sería un mal hablado hablar mal de España. No puedo decirlo porque, gracias a Dios, nos ha ido bien. ¿Que por qué me voy? ¿Que por qué tanta insistencia? Porque sea lo que sea. Mijo, como Colombia no hay nada, como Colombia ninguna, y siempre me lo he planteado. Es más, a los 3 meses que estaba aquí ya me quería devolver. Fue por mi mamá, que al final no. Y ya más adelante, pues, quedó embarazada, y entonces ya listo, ya ni modo de devolverme ahora con pelado y tal. No, hágale, a pachugar, como dicen acá, a frentear, a responder, papá. Y vea, ahí vamos. Ya vamos. Y Dios mío. Bueno, listo. Siguiente cosita que teníamos que contar y que también supimos. Ahora vemos a Gustavo Petro por allá todo escuadrilado. Pues que se fue para Japón. Escuchemos. Se volvió el más famoso de la feria. Ahora partimos hacia Barranquilla y después Japón. Allá tenemos una feria de exposición importantísima y ha resultado que el stand de Colombia, hecho a nuestra manera en este gobierno, que es mostrando la belleza de Colombia, natural y literaria, se volvió el más famoso de la feria. Entonces no puedo dejar de ir por los japoneses. Cosas que ocurren cada vez que se pone una bandera. Y sigo hablando, hoy tengo la habladera. Hoy que me ha despejado la mente, perdonen ustedes, pero les cuento cosas. Por acá hay una feria. Hay una feria que se llama la Feria de los Pueblos. Entonces cada país saca sus casetas, llamémoslo. Eso se hace en Fuengirola, es muy concurrida y tal. La caseta de Colombia, eso es así, impresionante, es la que más llena, es ahí. Bueno, que días estaba muy llena la de Jamaica era así, bueno, otro país, pero la de Colombia eso es, y la gente entra, muchos a escuchar salsa, el español, el extranjero, entonces que va a meter salsa, ¿no? A ver, la salsa. Y la comidita, ¿cómo les gusta? ¿Cómo les gusta la empanadita? Porque es que empanada hay paraguaya, argentina, la venezolana, la colombiana, tal. Pero la colombiana, eso sí. Y sí, tiene una aceptación. Siempre que se pone algo que sea Colombia, vea la Casa Colombia también en París, la Casa Colombia allá en Davos, en fin, el Pabellón Colombia en París, la Casa Colombia en Davos. Siempre es así. Colombia es única y todo mundo quiere tener algún contacto. Y si ves, téngalo por seguro que entran y se pegan la rodadita. Entonces Gustavo Petro, en Osaka, Japón, Expo Mundial Osaka 2025, asistirá al Pabellón Colombia, un espacio que resalta la biodiversidad y que este año convierte a Colombia en el único país latinoamericano presente en la feria. Hace rato hicimos por allá un video cuando estaban anunciando la invitación a Colombia. Es una feria que es prolongada, creo que dura 6 meses. Pero le confirmamos acá. Gustavo Petro inició su viaje oficial a Japón, que contempló una agenda política en Tokio y su participación en la Expo Mundial Osaka 2025. Gustavo Petro, como le decimos, estará también en Osaka, donde participará los días 5 y 6 de septiembre en la Exposición Universal que reúne a cerca de 160 países bajo el lema Diseñando la ciudad del futuro para nuestras vidas. En su recorrido, Gustavo Petro asistirá al Pabellón Colombia, un espacio que resalta la biodiversidad y riqueza cultural del país y que este año convierte a Colombia en el único país latinoamericano presente en esa feria. Una feria de exposición importantísima y ha resaltado que el stand de Colombia ha hecho a nuestra manera en este gobierno, mostrando la belleza de Colombia natural y literaria, se volvió el más famoso, por supuesto, el más famoso de la feria. Entonces no puedo dejar de ir, señaló Gustavo Petro, como lo vimos en el discurso en la cumbre Foro Mundial sobre Migración, Desarrollo, horas previas a su viaje. Pues eso tenemos que decirlo y estaremos pendientes a qué reacción habrá y por supuesto queremos ver esas imágenes. Vamos a mirar por aquí, venga a ver si nos podemos adelantar. Osaka, Pabellón Colombia.
A ver, nos vamos por aquí. Aquí se va de lejitos, de lejitos. Por acá encontramos Colombia Expo, realismo mágico, Colombia brilla en Esposaca. Aquí vemos ver más, a Pabellón Colombia, ver más. Ahí vemos un video que ha sido publicado. Osaka. Vean todo lo que muestra. Pero queremos ver es el pabellón. Expo Osaka tendrá 184 días de operación continua. Eso es lo que habíamos hablado anteriormente y en videos anteriores. Continua para el pabellón de Colombia con más de 1.820 horas de activación para el pabellón y sus aliados. Aquí vemos esta imagen. Este es el pabellón. A ver por acá qué más vemos, pero pues estaremos atentos. Está como lenta esta página o no sé qué pasa. Está como lento, sí. Bueno, pero estaremos pendientes, por supuesto, a más imágenes y a ver cómo le va a nuestro presidente, por supuesto, en ese pabellón. Pero ya podemos ver acá algo, hacernos una idea, ¿no? Listo. Bueno, estaremos muy pendientes de obtener más imágenes y más y bonitas imágenes. Bueno. Vamos llegando así entonces, hemos un video extraño, de verdad que los que les digo de recomponiendo la cabeza y dejando ya de tener por aquí, pues llegamos a las ñapitas, perdónenme ustedes. Y como primer ñapita, el día de hoy, el vendaje, ya lo saben, aquí en Colombia con C siempre lleva usted de más. Más información. El negocio de Don Gediondo viene quebrado desde gobiernos pasados. Y vienen a decir qué pasa ahora. Y hoy, porque es noticia, entonces es culpa del presidente Gustavo Petro. Menos mal que apareció este video de la época de campaña a la presidencia en el 2022. Pues recordemos esto. Sí. ¿Quién te quebró, don Gediondo? ¿Quién te quebró? No, eso viene de atrás, doctor. No, sí, cómo no. De atrás. Te quebró por quien votaste. No, qué va. No, calma. Yo creo que vamos a comerciales ya. Bueno, siempre hay un video, ¿no? Siempre hay un trino. Te quebró Don Gediondo por el que votaste. Y ahí lo dice, ¿no? Viene atrás. Entonces, desmentidos que son tan fáciles y tan chiquitos y tan poquitos, de verdad. Listo, siguiente ñapa. Vean esto. Y aquí lo vemos claramente, pero bueno, pasa ahí al lado. Un argentino en Venezuela. Tronco de autopistas. Oiga, y sin peajes. Se parece a Colombia, ¿no? Vea. Al pan y al vino, pues vino. Rutas de Venezuela, ¿no? Y son totalmente gratis, no son como la de Chile. Están totalmente nuevecitas, mira. No son privadas como las chilenas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en Argentina quieren privatizar, ¿no? Diciendo que es la única manera de que las rutas estén bien. ¿Cómo es que en Venezuela hay doble vía? Y eso que estamos lejos de Caracas, ¿no? Estamos por esta autopista, miren. Todo nuevito. O sea, esto es un ejemplo para los argentinos. Porque nos hicieron creer que si el Estado se encargaba, es una mierda. Pero acá el Estado de Venezuela se encarga de las rutas y están buenas. De ambos lados, mira. Sin necesidad de entregársela a manos extranjeras. Porque los chilenos le pagan todo a los ingleses. Una colonia inglesa y guionista. Y en Argentina quieren hacer lo mismo. Y con todo respeto al pueblo chileno. Porque no fue el pueblo, fue la dictadura de Pinochet que a la fuerza, bombazo, hizo esa reforma económica. Pero bueno, acá en Venezuela quiero mostrarles la otra cara de la moneda, porque los empresarios gastan mucho dinero en mentir sobre Venezuela, porque ellos quieren quedarse con nuestras rutas, con nuestra agua, con los campos, con todo. Y acá está la alternativa, que es Venezuela. O sea, miren, en todo lo que dura el viaje ya vamos... Nos quedan 4 horas de ruta. Y la ruta literalmente así.
nuevita. Así que si vos pensás que la única manera de tener rutas lindas es vender y regalar todo, porque lo regalan encima a extranjeros, a Netanyahu, Venezuela te muestra que no hace falta buena gestión, poder popular, porque hoy vemos en Argentina, por ejemplo, los que dicen ser del movimiento popular en internas asquerosas mientras destruyen la patria, y te das cuenta que a ninguno le importa el pueblo. Necesitamos alguien que represente al pueblo de verdad. Oiga, y este amigo se pegara la pasadita por Colombia, ¿cómo quedaría pagando cada rato y que termina de pagar y ¡papá! Un hueco. ¡Ay, Dios! Ahí está, una prueba más. Y por aquí también, las carreteras son del Estado. Ni un huequito. Es que tienes derecho a denunciar si encuentras un hueco y se te jode tu carro, algo así, tu coche. Y Gustavo Petro lo está haciendo y lo está diciendo. ¿Quién se lo puso en Chile? Pinochet, la dictadura. ¿Y nosotros quién? Pues la dictadura del uribismo, que quiere volver y no lo vamos a permitir. Abrazos ancestrales desde la distancia. No, señores, perdón. La última ñapita. El gobierno del cambio avanza en la recuperación de Metrolínea. Tranvías, algo se necesita hacer en Bucaramanga. Se comprometió a invertir 8.200 millones de pesos. Oiga, esta foto no es reciente, o será esta la estación de Provenza, porque yo por allá no vi ni Metrolíneas. En esta estación sí es la de Provenza y sí vi esos alimentadores, pero estos recursos serán para el alquiler de buses padrones para reactivar la troncal. El contrato será firmado en septiembre una vez se definan las condiciones técnicas y jurídicas. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que este es uno de los compromisos adquiridos en la mesa técnica del 23 de mayo y que ya comienza a materializarse. También destacó que Bucaramanga, la hermosa Florida Blanca y la preciosa Girón avanzan en el giro de recursos pendientes del convenio de confinanciación, mientras el gobierno trabaja en la reprogramación de sus aportes para recuperar la infraestructura del sistema. Adicionalmente, Metrolínea presentará a la Gobernación de Santander un proyecto para gestionar recursos que permitan rehabilitar las principales estaciones, mientras que en septiembre se iniciará una consultoría con la empresa Metro de Medellín, financiada con 768 millones de pesos, que evaluará opciones tecnológicas como sistemas de cero emisiones o tipo tranvía. Eso es lo que necesita Bucaramanga. Eso es lo que necesita. Tranvías, cero emisiones, no esos buses incendiándose por toda la 27, metidos en el trancón. Es que Ave María. Ave María. A ver si por fin una vez también cambiamos en Bucaramanga esa gente que ha gobernado nuestra hermosa ciudad. Y hablo nuestra porque yo soy adoptado de la Búcara. Yo soy adoptivo, hijo adoptivo de Bucaramanga, y por supuesto que la llevo en el corazón. Y ahora que fui, hermosa, más hermosa. Pero sin Metrolínea, sin nada, los buses, nada, las estaciones ahí abandonadas. Yo veía a una persona y ¿quién para? Por ahí una moto, el paro y se la llevó. Al mototaxi. Ay, Dios. Nos vemos en la próxima. Ahora sí, abrazotes ancestrales de la distancia. Me ha vuelto la sonrisa y les repito, gracias eternas, totales, infinitas a todos sus mensajes. No dejo de agradecerles. Le digo y lo repito en nombre de mi esposa, de mi familia, de mis perritos. Gracias.